Bueno, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy vamos a mirar un poquito lo que es el Drone Link y vamos a hacer, pues en este caso, en vez de hacer un waypoint o hacer otra cosa, vamos a mirar si sería posible el programar directamente en la página web de Drone Link un mapeo para lo que sería el Mavic Mini. Tengo la versión gratuita. Voy a hacer directamente, que os enseño por esta parte de aquí, en esta parte de aquí, la pantalla del tablet. Yo me voy a echar un poquito más por acá. Tengo el tablet ya aquí. Os voy a enseñar cómo está la pantalla, ¿vale? Y vamos a crear directamente una nueva misión para hacer un mapeo. Vamos a elegir el Mavic Mini y os voy a enseñar el simulador que tiene esta aplicación para ver cómo sería el vuelo. Aunque no lo vamos a ver hasta el final porque son 16 o 15 o 13 minutos que no merece la pena que los gastemos aquí, pero quiero enseñaros un momentito cómo funciona esta aplicación y lo fácil que es hacer este mapeo con esta aplicación. Es una cosa que nos da Drone Link, que no nos da, por así decirlo, Litchi. Litchi solamente nos da la opción de hacer waypoints. Entonces vamos a mirar en esta aplicación cómo programar un mapeo con Drone Link y después vamos a ir a Litchi para ver un waypoint, ¿vale? Le vamos a dar aquí, abrimos, hacemos una cuenta, hacemos un login. Como veis tengo personal account gratis y voy a darle al nuevo plan. El nuevo plan me dice, elige el sitio donde poner tu vuelo a volar. Le damos aquí y ya lo cogemos. Tenemos un nuevo plano, le vamos a llamar Mavic Mini. Mini Test. Vale. Descripción, mapeo. Perdonad si miro todo el rato para abajo, pero es que así no lo puedo escribir en el tablet. Le damos a siguiente y aquí pone qué restricción quieres poner cuando sale para arriba, cuando despega, ninguna. Y qué tienes que hacer cuando acabemos, pues return to home. Ellos han puesto 10 millas por hora de velocidad máxima y yo pienso que esto está también bastante bien. Le damos a siguiente y aquí nos da la opción de si queremos hacer un repositorio nuevo, un destino al que ir, un escáner de una fachada, un mapeo, un órbita o un waypoint. En este caso vamos a hacer un mapeo, le vamos a dar a mapeo y tenemos que calcar con el dedo, en el caso del tablet, sino con el ratón, encima del puente, que es lo que quieres hacer. Y aquí voy a cambiar primero lo que sería la altitud, voy a poner a unos 100 pies, ¿vale? Y aquí donde pone el Phantom 4 voy a elegir arriba del todo. Tenemos Thermos X6, X5, XT, XT2, bla bla, y tenemos el Mavic Mini. Le vamos a configurar y le vamos a decir finito. Acabamos. Como veis nos ha hecho un plano ya de mapeo automáticamente. Es demasiado grande, yo pienso que a mí no me hace falta tan grande. Lo que voy a hacer es darle aquí al punto A, bajarle un poquito, y el punto B también bajarle un poquito. Vamos a subir este un poquito hacia aquí para que no nos haga un mapeo súper grande, que tampoco nos hace falta. Aunque sí me gustaría, por ejemplo, grabar esto de aquí, que es la estación, bueno, lo que sería el puerto de los barcos que hacen aquí turismo en Zurich. Y podríamos coger pues toda esta zona, ¿vale? Pues solo para hacer un pequeño detalle de lo que merecería la pena. Y nada, ya tenemos prácticamente todo hecho. Aquí podemos configurar más configuraciones. Queremos que se cubra al 80% de los lados y en la parte de arriba un 90%. Entre que más por ciento tengas, más fotos hace y más exacto te va a quedar el mapeo. Vale, capturo modo foto, ¿vale? Foto, intervalo cada 2 segundos. Está bien, lo dejamos así. Done. Vale. Y ahora tenemos en este sistema, podemos ir al simulador, le damos al simulador, le damos apply y como veis serían 3 horas 47 minutos con el Mavic Mini. Esto es un mapeo que no se puede hacer, pero os voy a enseñar igualmente cómo podríamos hacer, como estáis viendo aquí, una visualización de cómo va a ser el vuelo del Mavic Mini. Como veis se ve perfectamente pues todo más o menos como se vería en un mapa GPS, no hay grabaciones 3D y lo que veis aquí rojito es sencillamente lo que capta la cámara por su ángulo de visión.
Vale, son las cosas que veríais pues, después en vuestro vídeo. En caso que hicierais un vídeo, ahora, como veis, está volando al punto 1, que es el punto G, es el primer punto que hemos marcado al poner el dedo, y por eso, aunque yo he cambiado el mapa, queda allí. Y como veis, vamos a ver cómo el dron se dirige hacia el primer punto. Como digo, esto es una cosa que no podemos hacer con el dron porque son 3 horas 46 minutos, no lo podrías acabar. Pero pensando que haciendo mapeos para la batería que tengáis, pues llega. Solamente quiero enseñaros la curiosidad de que este simulador es muy interesante, porque cuando llegue al punto G vas a ver cómo cambia a posición global y va a bajar la cámara, va a virtualizar como si estuviésemos viendo foto satelital. Lo vais a ver ahora y es muy, pero que muy interesante. Lo voy a ampliar cuando cambie la cámara para que veáis que cambia solo. ¿Visteis? Ya está encima de lo que sería el puente, ahí están los coches, y ahora se vería cómo sería el vuelo más o menos, y cada 2 segundos sabéis que el dron va a hacer una foto, y como veis está siguiendo estas líneas azules que tiene ahí marcadas, como es normal en los mapeos. Habéis visto, el mapeo ya estaría preparado. Lo que voy a hacer es un mapeo un poquito más realista, ¿vale? Lo voy a preparar rápidamente para poder hacer yo un mapeo al 100%. En este caso lo único que me va a interesar va a ser sencillamente una cosita que sí sé que va a dar tiempo, en media hora, ¿vale? Porque si no, pues se va a hacer muy complicado. Y ahora aquí, pongo todo aquí, y esto lo voy a poner como tenían ellos. Vamos a hacer aquí un 80 y aquí un 70. Y ahora tardaría, vamos a ver lo que tardaría ahora, 24 minutos. 24 minutos. Y si quitamos un poquito de aquí, quitamos un poquito de acá, lo vamos a poner aquí. Vale, ahora tendríamos un vuelo de 24 minutos que seguramente daría más tiempo. Bien, pues ya tenemos hecho esto. Lo que vamos a hacer es dejarlo ya así, y ya tendríamos el tour preparado. Bueno, acabo de descargar la aplicación en el tablet y vamos a abrir la aplicación a ver qué es lo que nos dice. Ya sería más o menos para poder, por así decirlo, ver cómo sería en la aplicación móvil. Vamos a poner esto un poquito en negro. Mientras que bueno, como veis estoy dentro de la aplicación y como veis tengo la cuenta gratis, ¿vale? Vamos a abrir y tenemos una nueva que hemos hecho, pues hoy, ¿no? Y esa estará aquí, mini test. Le damos a abrir, load plan, y como veis tenemos el plano directamente ya ahí arriba en el cielo, ¿vale? A los 100 metros, y en teoría tendríamos que conectar el dron y ya podríamos hacer este mapeo. Como veis, muy sencillo y rápido, sincronizado, sin problema ninguno. Había que ver si se conectaba el dron o no. La verdad es que con el Mavic Mini no me funciona en el iPad Pro, pero vamos a hacer esta prueba, no quizás en esta misma región, pero en otra, y vamos a ver si es verdad que el Mavic Mini funciona perfectamente.
Bueno, amigas y amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguiremos en otro vídeo con lo que será el Litchi Hub y, como no, con esta prueba de mapeo con Drone Link directamente desde la aplicación del móvil en otro momento. En estos momentos es de noche y está prohibido lo que es el vuelo porque es domingo. Y nada más, deciros que abonaros al canal, suscribiros y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. Gracias por apoyar el canal.